Ya se ha inaugurado la primera fase del recinto penitenciario, Centro de Corrección y Rehabilitación La Nueva Victoria, y realmente hemos visto en las noticias el revuelo que ha causado las nuevas instalaciones del penal. Opiniones positivas y negativas han llovido desde los pocos días de su apertura, pero también ha recibido muchas críticas sobre la magnitud del proyecto, lo que falta por entregar, unas instalaciones diseñadas y en tan poco tiempo. No han dado espacio a que un profesional conocedor del tema pueda expresar adecuadamente sus críticas y sobre todo no se entiende el porqué de su precipitada puesta en marcha de su construcción sin filtrar el proyecto por las distintas opiniones de expertos. La construcción de la primera fase se inicia el 28 de febrero de 2019, a un costo total de 6.372 millones de pesos, aproximadamente unos 111.399.000 dólares, y se inaugura el 10 de agosto de 2020, apenas unos 18 meses para el proceso de edificación de 14 edificios de cárceles, canchas deportivas, un estadio de béisbol, un comedor y otros edificios que pondrán a funcionar dicho penal. Ahora bien, ¿qué está pasando con este proyecto y su precipitada construcción? ¿Qué ha hecho falta tomar en cuenta para hacer la correcta selección del plantel penitenciario? ¿Y era necesario hacer este proyecto de manera tan precipitada? En este video vamos a realizar un análisis crítico del Centro Correccional y Rehabilitación La Nueva Victoria y así poder entender mejor lo que ha ocurrido aquí de manera más llana, para que nos sirva de ejercicio mental. Analízate esto. En esta ocasión he decidido hacer este video con la intención de explicar el proceso de análisis crítico para una edificación, aunque al mismo tiempo va a ser una opinión personal que tengo respecto al caso que ya se está explicando. El Centro Correccional y Rehabilitación La Nueva Victoria es una edificación que desde cierto punto de vista se debe de hacer un análisis minucioso de lo que ha pasado aquí por todas las implicaciones que con su construcción ha conllevado. Me refiero al hecho de que una construcción que ha costado tantos millones de pesos se ha desperdiciado la oportunidad para que ésta se convierta en un referente de arquitectura penitenciaria que pudiera ser un referente para Latinoamérica y el Caribe. Pero sobre todo, que este análisis nos sirva como un ejercicio mental para poder aprender a hacer análisis críticos de edificaciones, una práctica muy importante para quienes quieren aprender arquitectura. El proceso de análisis crítico será el siguiente. Primero vamos a revisar los hechos a modo de aspectos, luego vamos a hacer un análisis profundo de las situaciones planteadas y final de cuentas vamos a hacer un diagnóstico a modo de conclusión de todo lo que hemos planteado. Así que empecemos. Como referente histórico tenemos que hablar primero del recinto penitenciario original de La Victoria, el cual fue inaugurado el 16 de agosto del año 1952 por el presidente en aquel entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo, y se construyó bajo la premisa de que se necesitaba un espacio más amplio para la incorporación de nuevos reos en el sistema penal. Esta cárcel fue construida por el ingeniero contratista Rafael Bonelli, con una inversión estatal de 915.000 pesos en la jurisdicción de La Victoria perteneciente al Distrito Nacional. Con una capacidad máxima para 1.200 reclusos de ambos sexos, se tendría entonces un recinto penitenciario que funcionaría como un modelo. Aparte del historial de tortura que tuvo el recinto La Victoria, así como de los presos políticos de gran importancia para la historia de la democracia dominicana, un hecho importante que cambió totalmente la imagen de la cárcel fue la visita de la Comisión del Comité de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Santo Domingo el 8 de junio del año 1961, que obligó al presidente Joaquín Balaguer, luego de haber tomado posesión tras la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, a que se quitaran los centros de tortura que en esta cárcel se encontraban. Esto nos hace entender que el criterio del diseño de la cárcel La Victoria en su momento no era necesariamente el de una prisión modelo para albergar reos
que habían delinquido o que de alguna manera u otra tenían la privacidad de la libertad, y posteriormente estos serían rehabilitados. Al contrario, aquellos reos que no tenían ningún valor para la sociedad era preferible eliminarlos. Es por eso que el diseño arquitectónico original de la cárcel La Victoria no contemplaba ningún espacio destinado a la rehabilitación de los privados de libertad. Esto limitaba bastante el funcionamiento y adecuación que estas instalaciones podían disponer para los reos. Y hoy en día el recinto La Victoria alberga a más de 9.000 presos que se encuentran hacinados dentro de sus instalaciones, algo que es muy inhumano y que no concuerda con el criterio del modelo de rehabilitación que las cárceles hoy en día deben de tener. Esto justifica la necesidad de realizar un nuevo proyecto penitenciario que sea modelo y que sí cumpla con los criterios actuales de la rehabilitación de reos. Desde el punto de vista social, es importante que se pueda contar con un sistema penitenciario moderno y actualizado, que permita, a través de los planes y los proyectos de rehabilitación, que los reos puedan reincorporarse una vez cumplida su condena a la sociedad. Esto hace que se mejore cada vez más y que sirva de referente y ejemplo para los jóvenes, de que se puede hacer las cosas bien hechas sin necesidad de caer en lo mal hecho. Aquí ocurre un hecho importante. Los modelos penitenciarios donde se desarrolla la rehabilitación permite el que se pueda adiestrar al reo a prácticas de orden técnico y de conocimientos que permiten conseguir trabajos inmediatamente, cumplan su condena y se incorporen al medio social al que pertenecen, haciendo con esto de que no se conviertan en una carga, sino que sean autosuficientes. Por esto, como valor social, es importante que se entienda que un nuevo modelo penitenciario, a través de unas nuevas instalaciones que sí permitan la rehabilitación para conseguir con esto que los reos se incorporen a la sociedad, que se puede convertir en un modelo y ejemplo para los demás. Un punto importante a aclarar en esta parte del video es que no nos vamos a referir a aspectos políticos referidos a una situación política, partidaria o de elecciones como tal, sino aspectos políticos en el orden de lo legal, la legislación, las leyes existentes y la aprobación de leyes que permiten que se desarrollen los proyectos en ese ámbito. Por lo tanto, el origen de los fondos que se utilizaron para el financiamiento de la construcción del modelo penitenciario de la Nueva Victoria proviene del embargo que hiciera el Ministerio Público en los casos de corrupción que se destapó de la constructora Odebrecht. Y aquí hay un dato importante que debemos destacar, y es que la recuperación de los 6.000 millones de pesos a través del embargo a la compañía brasileña, al hacerse públicamente y legalmente asequibles para usarse en el proceso de construcción del nuevo modelo penitenciario, esto permite que el dinero sea transparente, por tanto entra de manera limpia al sistema económico, aumentando así la capacidad de financiamiento no solamente del sector construcción y de los suplidores de materiales, sino también que se puede utilizar de manera limpia este dinero para el pago de los obreros, el pago de las compañías de construcción y el pago de los servicios públicos que se desarrollan a través del proceso de este modelo penitenciario. Si no comprendes mucho sobre lo que es la transparentación de los fondos a través del proceso financiero, te recomiendo que veas mi video sobre el lavado de activos y la repercusión que esto tiene en la economía mundial. En este caso podemos decir que fue una muy buena acción que se aprobara una ley que permitiera usar los fondos que se embargaron en estos casos de corrupción destapados para que se incorporaran al sistema económico nacional, enriqueciendo de alguna manera u otra, de una manera transparente también e importante, el sector de construcción, que es actualmente uno de los más afectados precisamente por el caso de corrupción que provocó Odebrecht. Con esto explicado, podemos entender entonces por qué queda justificado la construcción de la nueva cárcel La Victoria. Como aspecto constructivo y de diseño podemos decir lo siguiente.
Teniendo el dato de que el recinto penitenciario se construyó en un terreno de 6.407.083 metros cuadrados, podemos entender que es un proyecto de una gran magnitud, muy ambicioso y que realmente requiere de un análisis muy profundo para su diseño, así también como para su construcción, ya que no se tomaron en cuenta estos aspectos para la decisión final de lo que sería el proyecto. Y de esto podemos darnos cuenta cuando analizamos lo que es la envolvente del diseño arquitectónico y lo que implicó el proceso de construcción, donde no se innovó en ninguno de los aspectos para hacer un modelo que fuera referente como tal. Una inversión millonaria que incluso no solamente que se pierde la oportunidad de hacer un gran proyecto, sino que no se tiene la perspectiva de hacer algo que tenga visual distinta a lo que ya estamos acostumbrados a entender con el término de icónico como modelo arquitectónico para las cárceles para Latinoamérica y el Caribe. No se utilizó ninguna solución actual del uso de los materiales de construcción. Por ejemplo, utilizar el hormigón visto como una solución o un remedio para evitar el mantenimiento mensual o anual de las instalaciones contra la pintura, el desgaste y otros efectos que el hormigón visto ofrecen como solución, aprovechando las bondades de la técnica del brutalismo como se han hecho en otras instituciones que no son penitenciaría y sin embargo sí utilizan el hormigón visto para proteger y garantizar la reducción de los costos de mantenimiento de su edificación. Se pudo haber aprovechado muchísimo mejor esta cualidad, ahorrando millones de pesos anuales que ahora mismo vamos a tener como una carga para las nuevas generaciones en el mismo proceso del recinto. Tenemos que entender que los reclusos que van a estar ahora utilizando estas nuevas instalaciones no necesariamente conocen o entienden o tienen las costumbres de que no deben colocar los pies en la pared, de que no se deben de recostar, provocando con esto un deterioro visual que va a deslucir la fachada de las edificaciones. Pero que para los criterios de rehabilitación que se quieren utilizar es muy importante que lo visual también sea reflejo de lo que se quiere lograr, crear una nueva imagen. Aparte de esto, tengo que decir mucho sobre lo que tiene que ver con la envolvente arquitectónica. Se utilizó el modelo arquitectónico más simple que se podía diseñar, utilizando formas geométricas que realmente dejan mucho que desear. Y es que en realidad el nuevo modelo penitenciario tiene un envolvente que al parecer da la sensación de que fue un estudiante regular de primer año de arquitectura a quien le pidieron hacer un proyecto de un diseño y tuvo que hacerlo rápidamente. No le quedaron más opciones que utilizar los elementos más básicos que se dan en la cátedra para que comprenda un poco el espacio. Pero ojo con esto, no estoy diciendo que la compañía arquitectónica que estuvo a cargo del diseño sea la responsable de esta desfachatez. Más bien entiendo, y es mi opinión también personal en este sentido, de que lo que ocurrió aquí fue que se le exigió de manera muy precipitada a esa compañía que diseñaran el modelo más simple y que se pudiera construir lo más rápido posible para poder cumplir con los criterios que se exigían en el momento en que la promesa de campaña hablaba de ese nuevo modelo penitenciario. Y habría que entender de que realmente no había tiempo para ponerse a discutir sobre filosofías arquitectónicas, definir un estilo representativo y más aún, desarrollar nuevas tendencias de la arquitectura que permitieran el diseño correcto de un edificio arquitectónico que pudiera ser referente. Al contrario, la idea era resolver rápidamente porque ya se venían las elecciones encima y había que hacer campaña. Es una lástima que a nivel gubernamental no se tomara el tiempo ni se consultara con las entidades que representan a los profesionales de la arquitectura y que en un foro, por ejemplo, se pudiera definir cuáles eran las recomendaciones apropiadas para desarrollar el mejor modelo arquitectónico y aprovechando la cantidad de dinero que se había recuperado a través del caso de corrupción que ya se había resuelto para que este modelo arquitectónico pudiera ser realmente una arquitectura representativa de lo que es la vanguardia en la República Dominicana.
Como diagnóstico de estos puntos analizados, podemos entender que de los aspectos que hemos visto, 3 de ellos cumplían perfectamente con los criterios que se habían definido para el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, se cae en uno de ellos. El aspecto constructivo y de diseño es fundamental, ya que precisamente ese es el aspecto que iba a definir por completo la realización del proyecto. De este se iba a depender en todos los sentidos de que el resultado final fuera efectivamente representativo de lo que se estaba buscando, que se convirtiera en un nuevo modelo penitenciario. Sin embargo, se ha fallado lamentablemente con esto. En conclusión, este recinto penal tiene la particularidad de que simplemente se construyó para cumplir con un proceso electoral como propuesta de campaña y la promesa de resolver una situación que sí existe actualmente, pero no había interés de cumplir con los criterios fundamentales que la experiencia del desarrollo de un proyecto bien sustentado profesionalmente presenta. Al contrario, lo que veo de esta construcción es otra muestra de que quienes nos gobiernan poco les interesa o le importa la opinión de los expertos. Incluso me atrevo a decir que no aceptarían críticas de terceros porque estos no representan sus propios intereses. Un proyecto de esta magnitud, con los fondos disponibles y una correcta visión, pudieron haber sido el reflejo de un resultado sin precedentes para la realización de un proyecto modelo, tanto para la región del Caribe como para Latinoamérica. ¿Por qué no? Si con esa inversión que se hizo se podría haber logrado un mejor proyecto con una arquitectura más acorde a los nuevos tiempos y posicionar a la República Dominicana como un país progresista en varias vertientes. Sin embargo, el resultado fue otra vez más de lo mismo a lo que nuestros gobernantes nos tienen acostumbrados. Hacer lo que yo quiera y quien critica lo hace por envidia. Bueno, considero que la crítica es parte de la superación en todos los sentidos. Se ha desperdiciado una oportunidad de oro al haberse gastado tanto dinero en un proyecto que pudo haber entregado más, con más visión y con más perspectivas de lo que nos han mostrado, y se cuestiona incluso dónde están las academias, las instituciones pertinentes y las sociedades gremiales que pudieron haber funcionado como consultores de este proyecto. ¿Es que no vale la pena contar con el Producto Nacional en esas disciplinas del conocimiento? Nadie lo sabe, pero algún día darán su explicación. Y esperemos en lo adelante que las nuevas autoridades no cometan estos errores que dejan mucho que pensar y analizar, que tomen en cuenta la opinión de quienes han dado su vida a expandir el conocimiento y han demostrado incluso tener la capacidad de aportar más a su país para enaltecer su nombre como se merece. Hasta cierto punto se puede entender lo que aquí ha sucedido, pero al final de cuentas no tiene ninguna justificación. Lo importante es que se tome en cuenta el sentido de lo profesional antes que los intereses personales. Espero que el video te haya gustado y que nos compartas tu opinión en la cajita de comentarios más abajo. No olvides suscribirte, darnos like y compartir el video. Activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos como este. Nos vemos en el próximo video. Analízate esto. ¡No!